Muy buenos días, hermanos, amigos, aquellos que nos están viendo y aquellos que nos están escuchando. Le damos gracias al Señor por esta mañana tan hermosa que Dios nos ha regalado en su bendita y voluntad, porque sabemos que todo acontece porque Dios así lo ha tenido preparado. Le damos gracias al Señor porque has preparado un tiempo en tu vida para buscar de la bendita y poderosa palabra de Dios. Esa palabra que transforma, esa palabra que cambia, esa palabra que da aliento a tu vida. Por eso en esta mañana quiero que eleves una oración y que le des gracias al Señor, porque a pesar de que han acontecido muchas cosas y que están aconteciendo, Dios nos ha dado la oportunidad de ver un nuevo día, de estar de pie delante de su presencia y aún de estar respirando. Por eso cierra tus ojos y pídele al Señor y dile: Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Santo de la gloria, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres digno de toda alabanza y porque tú eres digno de toda adoración. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor le damos porque creemos que Dios va a obrar un milagro en tu vida. Creemos que Dios va a abrir tu mente, que es lo importante. Yo siempre cito cuando Pablo disertaba y dice que abrió la mente y el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, y la palabra de Dios entró en su vida. Por eso abre el libro de profeta Isaías y vamos a tener un versículo poderoso en esta mañana y también en la vida del apóstol Saulo, o llamado después Pablo. Dice el libro de Isaías capítulo 66, ahí donde tienes tu palabra, ahí donde lo tienes escrito, ahí donde estás sentado en tu hogar o en la iglesia, abre la bendita y poderosa palabra de Dios. Y dice Isaías capítulo 66, verso 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Quiero que te pongas atención en la primera parte de este hermoso versículo. Dice Jehová el Señor: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Dos cosas que Dios conoce en nuestras vidas: nuestras obras y nuestros pensamientos. A veces pensamos que Dios no hace nada en nuestra vida, que Dios no está haciendo nada en el mundo. A veces pensamos que el hombre tiene el libre albedrío, como dice la palabra, que sí es cierto, pero Dios conoce las obras y Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. La Biblia también dice que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, y por eso Dios conoce mi pensamiento. Dios sabe que antes de que usted y yo abramos nuestra boca, Dios sabe lo que usted está pensando. Dios conoce lo que usted va a hacer en el día de hoy. Dios conoce lo que usted tiene pensado para diciembre. Dios conoce lo que usted tiene pensado para el día lunes. Dios conoce lo que usted tiene pensado para el día martes, porque Él conoce vuestras obras y conoce vuestros pensamientos. Muchas veces, mi amado hermano y amigo, creemos que Dios no conoce nada, y a veces hasta decimos: Dios no sabe lo que está haciendo, o Dios cree que no. A veces pensamos que hacemos cosas y que Dios no sabe lo que nosotros vamos a hacer, y pensamos que lo vamos a engañar. Pero dice la palabra: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Hay gente que cree que engaña a Dios. Mi amado hermano y amigo que estás escuchando, de pronto tú me estás engañando a mí. Tú me puedes engañar a mí. Tú puedes mostrar una imagen delante de mí y puedes ser otra detrás de mí. Pero sepa que a Dios y a Cristo tú no lo puedes engañar, porque Él conoce tus obras y conoce tus pensamientos. Él conoce por dónde tú entras y por dónde tú sales, porque nada en el mundo se mueve y nada en el mundo sucede si no es la voluntad de Dios. Y por eso nos trasladamos a la vida de Saulo. Y es donde quiero que aprendas de la poderosa palabra de Dios en la vida de Saulo, que más tarde fue llamado Pablo, porque Dios cambia los nombres, Dios cambia los pensamientos. Y el título del mensaje: cuando Dios cambia tus obras y tus pensamientos. Mira lo que dice el mensaje: cuando Dios cambia tus obras y tus pensamientos.
Dice la palabra de Dios y me trae a mi mente cuando en el libro de Génesis la gente también tenía un solo hablar, una sola lengua, un solo pensamiento, porque así trabajan las empresas hoy terrenales. Si todos pensamos lo mismo, si todos hablamos un mismo idioma, vamos hacia una meta. ¿Sabe una cosa? Muchas veces el hombre planea cosas, el hombre planea su vida, pero no incluye lo que dice la palabra de Dios, que es poner a Dios en su mente y en su corazón. Y dice que esos hombres iban a hacer una cúspide muy grande, una torre, y se habían puesto en sus pensamientos a edificar la obra. Pero Dios dice en el libro de Isaías que acabamos de leer, que conoce nuestras obras, y Dios miró y dijo: esta gente, estos hombres no van a cesar esa obra. Y dice que confundió la lengua, confundió, cambió sus pensamientos y cambió sus obras. Así había un hombre llamado Saulo, y en el capítulo de Hechos, capítulo 9, en el libro de Hechos, Saulo dice que respiraba, y respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Dice que Saulo era un principal. Saulo era un hombre muy importante en la clase religiosa. De pronto, como tú lo eres una persona importante y estás planeando hacer cosas, y estás planeando en tus pensamientos hacer cosas, pero Dios puede cambiar tu vida y puede cambiar tus pensamientos. ¿Cuáles eran los pensamientos de Pablo? Tenía amenazas y tenía muerte. Solamente Pablo pensaba en matar a los hombres de Dios, los que seguían a Cristo. Ese era su objetivo, esa era su obra. Y dice que él respiraba amenaza, él respiraba odio. Saulo respiraba de su corazón y de su interior cosas que a él le tenía rabia o tenías contra las cosas de Dios. Muchas veces usted está respirando amenazas contra alguien. Muchas veces usted hasta desea la muerte de su vecino. De pronto desea la muerte de un familiar, porque está respirando amenaza, está respirando odio. Y dice que Saulo, que más tarde se convierte en Pablo, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Dice que Pablo se regocijaba. Pablo tenía una obra, y cuando Pablo empezó esa obra, él era de una persona de armas tomar, y él tenía algo en su mente y en su pensamiento, y era encarcelar. Y dice que cuando un hombre llamado Esteban fue apedreado, fue lapidado, fue golpeado, dice que cuando Esteban murió, su ropa fue puesta a los pies de Saulo de Tarso. Y la ropa dice que la pusieron, pero lo que no sabía Saulo era que esa ropa santa que tenía Esteban iban a pertenecer más tarde a la vida del apóstol Pablo. Mira, Saulo, esa ropa que está ahí, que fue de un hombre llamado Esteban, que vio descender a Dios del cielo y los cielos abiertos, ese que tú mataste y te regocijaste porque esa era tu obra, yo la voy a cambiar. En ese momento empezó el cambio en la vida de Pablo. Ahí empezó el cambio de Pablo. Muchas veces, hermano, usted está pensando hacer cosas, de pronto usted está pensando hacer grandes proyectos, pero Dios tiene un proyecto grande en tu vida, y cuando Dios te lo cambia y cambia tus pensamientos, son cosas de bien y no de mal. Y dice que cuando Pablo iba hacia Damasco, cuando Pablo iba caminando o iba en caballo, no lo dice la Biblia, no lo podemos registrar, pero dice que iba camino a Damasco. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Comenzó Dios a orar en la vida de Pablo. Gente que de pronto usted tiene un amigo y lo ha invitado a la iglesia y él no ha venido, porque está respirando amenazas, está respirando odio. Y cuando una persona tiene odio, no quiere acercarse a las cosas de Dios. Hay gente que dice: ese señor mató a mi familia, mató a mi hijo, y yo no lo perdono en esta vida ni en la otra. Que lo perdone Dios. Pero cuando usted piensa así y Dios cambia los pensamientos, ha habido testimonio de gente que se han abrazado, de gente que ha llorado.
Por eso lo dice la palabra de Dios, que Pablo iba con esos pensamientos de encarcelar. Pero cuando llegó, le rodeó un resplandor de luz. Y Pablo, dice la palabra de Dios en el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no pensaba que iba a tener un encuentro personal con Cristo. Pablo iba con una mente de encarcelar y de matar a los hijos de Dios, porque él pensaba que haciendo eso iba a acabar una secta que le decía en ese momento la secta de los seguidores de Jesús. Por eso más adelante le dice, cuando se reúnen unos grandes, comienzan a decir: dejemos que esa gente predique, no sea que nos hallemos luchando contra Dios. Si esto es de hombre, se desvanecerá, pero si esto es de Dios, permanecerá. Por eso, mi amado, tú tienes obra. Si la obra es de Dios, va a permanecer. Si tus pensamientos de Dios, van a permanecer. Pero si tus pensamientos son tuyos y tu obra es tuya, de cierto desaparecerá. Pablo se siente tirado en el suelo, escucha la voz y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres, Señor? Porque Pablo no conocía a Jesús. ¿Quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da goce contra el aguijón. Es como decirlo, Jesús le dijo: mira, Pablo, te estás golpeando tú mismo, te estás haciendo daño tú mismo, estás golpeando a una tabla con clavo, y cuando usted golpea un clavo, usted se hiere sus manos. Pablo, te estás hiriendo tú mismo, porque voy a cambiar tu pensamiento y voy a cambiar tu obra. Y temblando y temeroso, fíjese, ya no era el hombre altivo, ya no era el hombre que tenía y respiraba amenaza. Ya temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que la frase que debemos decir en esta mañana, que debes de decir en tu familia, que debes de decir: heme aquí, Señor, como dijo el profeta Isaías, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya cambia mis pensamientos, cambia mi obra. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, porque desde hoy en adelante vas a ser una nueva persona. Amado amigo, de pronto tú te has levantado con unos pensamientos no muy buenos y Dios lo ha cambiado. De pronto te has dado cuenta que has ido hacia un lugar y llegas a otro y no sabes por qué. De pronto has perdido tu empleo y Dios te da otro empleo y Dios se está moviendo. Lo único que sabemos es que cuando Dios hace la voluntad, es agradable y es perfecta. Y el tiempo de Dios es perfecto. Pablo nunca pensó tener un encuentro personal con Cristo. Y dice que cuando lo rodeó y quedó ciego, Pablo lo metieron en la casa, en la ciudad. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Fíjese, Dios buscaba a Saulo. Muchos iban de pronto con Saulo, no sabemos. Los otros no recibieron, escucharon la voz, pero no veían a nadie, porque Dios quería tratar con la cabeza que era Saulo. Y Dios sabía que si cambiaba a ese hombre, iba a cambiar toda una historia. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándoselo por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y usted conoce la historia cuando Dios le dice a Ananías: mira, Ananías, es necesario que vayas a esta calle y encuentres a un hombre llamado Saulo. Y Ananías dice: mira, Señor, ese hombre es asesino, ese hombre tiene rabia, ese hombre ha venido aquí a meter preso. Y Dios le dice: mira, Ananías, no pongas eso, porque instrumento escogido me es esta persona en este momento. De pronto yo no sé la fama que tú tengas, no sé qué fama tengas tú en tu vida, pero lo que sé es que si los hombres están hablando mal de ti, Dios está diciendo: instrumento escogido me es este. Y sabemos la historia, que cuando Pablo recobró su vista,
enseguida predicaba a Cristo. Ya no era el Pablo perseguidor, ya no era el Pablo que golpeaba, ya no era el Pablo que respiraba amenaza. Ahora Pablo predicaba de Cristo. Se le habían cambiado sus pensamientos y sus obras. Ahora la obra de Pablo y el principal objetivo era transformar a la persona a Cristo. Pablo predicaba en la sinagoga y la gente decía: pero mira, ese no es el que nos venía a matar, pero mira, ese no es el que respiraba amenaza, pero mira, ese no era el que bailaba en la fiesta. Pero dice, a Dios ha cambiado su pensamiento, diciendo y predicando a Cristo, que era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban maravillados, estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿No es este el que golpeaba? Pero Dios cambia tus pensamientos y tus obras. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amado hermano, amigo, en esta mañana tus obras hablan también, igual que tus hechos. No sé qué obras estés haciendo. De pronto estás pensando que tu obra es buena, pero para Dios no. Porque hay pensamientos que a Dios no le agradan. Como hay pensamientos que de pronto tú piensas que son de mal y son de bien. Porque para el mundo se mira mucho tus obras. El mundo mira tus obras. Los empleos miran tus obras. Gente que de pronto han tenido 20 años en una empresa y por un error lo sacan y no le perdonan ese error. Y nos damos cuenta que a veces nosotros, y decimos: yo que tanto le esforcé a esa empresa cobró mi error y me despidió. Pero sabe una cosa, que la empresa más grande, que es la de Cristo, Cristo perdona tus errores. Porque Cristo, para aquellos que son desechables, para Dios son útiles. De pronto te han desechado, tus obras no son buenas y has dicho: yo no sé si voy a la iglesia porque yo soy muy malo. Yo me he encontrado con gente que ha dicho así: yo no voy a esa iglesia porque yo soy muy malo. Y yo digo una cosa, es que Dios está llamando a esa gente que sus obras son malas. Porque Dios busca a esas personas para transformar sus pensamientos. Son hombres buenos, pero su interior están llenos de odios. Porque su padre lo abandonó, porque enfrentaron un divorcio. Porque Dios se llevó a mi hijo, porque Dios no se llevó a aquel bandido, sino que se llevó a mi hijo que servía. Y siempre estamos recriminando a Dios, pero no entendemos que Dios es el que puede transformar nuestras vidas. Y así como transformó a Saulo, que respiraba amenaza, y lo convirtió en un hombre temeroso, en un hombre decidido, Dios puede transformar tu vida. Dios puede transformar tu corazón, puede transformar tus obras y te puede hacer un hombre de bien. Si tú dice la palabra que si tu estado es pequeño, va a ser un estado grande, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Luego las cosas de Dios son para bien, pero Dios tiene un tiempo. Pablo nunca pensó, y cuando Pablo se levantó ese día, él nunca pasó por su mente que ese día iba a encontrarse cara a cara con Jesús. De pronto tú te has levantado, ya para terminar el mensaje, te has levantado en esta mañana pensando una cosa y Dios ha encaminado a otra. Y tú dices: mira qué casualidad. Para Dios no hay casualidades, para Dios hay propósito. Y en esta mañana Dios tiene un propósito de cambiar tus obras. No sé qué obras haces, porque de pronto tú dices: hermano, yo no soy malo, yo soy buen padre, soy buen hijo, no tomo, no fumo. Pero eso también Dios quiere cambiarlo. Porque no por obras buenas vamos al cielo, sino que Dios transforme tus pensamientos y tu corazón. Que la voluntad de Dios en esta mañana sea agradable y perfecta. Que estos minutos te hagan reflexionar. Que te has levantado de pronto para hacer una obra y no la has podido terminar. Pero sabe una cosa, que Dios sí quiere que la termines cuando es la voluntad de Dios. Saulo más tarde es llamado Pablo, porque Dios cambia todo. Y así podemos citar la Biblia de hombres que Dios cambió sus pensamientos, como a Gedeón, que Dios cambió los pensamientos de Moisés, que Moisés decía ser tartamudo y que no servía, y llegó todo lo que Moisés hizo. Cómo cambió la vida de Jeremías, un hombre pusilánime, llorón,
cómo cambió la vida de Isaías, un hombre impuro de labios, y quiso poner eso en las excusas de Dios. Pero cuando Dios quiere que tú hagas la obra de Dios, Dios te cambia tus pensamientos. Le digo, mira, Isaías, te voy a poner un carbón encendido en tu lengua, en tu boca. Para Dios no hay excusas. Y por muchas excusas que tú saques, Dios quiere que tú en esta mañana estés lleno del poder de Dios. Vamos a orar. Quiero que ore allá en tu casa, aquí en la iglesia donde me estás escuchando, y dile: Señor, cambia mis pensamientos, porque no son los tuyos. No haga mi voluntad sino la tuya. Señor, cambia mis obras si mis obras no son agradables. El rey David lo decía: Señor, cambia mis obras si tus obras no son agradables. Un hombre sanguinario, un hombre derramador de sangre, decía: Señor, mis manos están contaminadas, pero tú las puedes limpiar. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, Iglesia Reconciliación, a todos sus líderes, al pastor, y que la paz de Dios esté en su vida. Si hay alguien que quiere entregar a Cristo, que quiere que Dios cambie sus pensamientos, sus obras, abre tu corazón y Dios entregará a su vida y te la cambiará. Solamente tiene que decir: Señor, entra en mi vida. Que la paz de Dios esté sobre sus vidas.